Alejandro Parra, vos sos parapsicólogo y me imagino que todos estos temas los debes tener bastante claros, o al menos has investigado, si no es que los tenés claros. ¿A cualquier persona le puede pasar esto de la señora, empezar a hablar en otro idioma y se llama como dice la señora? Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo es de vuelta? Xenoglosia. Se escribe con X. Xenoglosia. Claro. Significa hablar en idiomas extraños sin haberlos aprendido previamente, ¿no? Ajá. Esa es una experiencia no tan común, pero sí se da. La mayoría de los fenómenos que ellos relatan, a mí me parece que se están enfocando o abordando como algo confusamente en donde se mezcla lo religioso. Por ejemplo, estos fenómenos que ella describe son fenómenos que ocurren dentro de los contextos religiosos, ¿no? Especialmente el cristianismo, el catolicismo, por ejemplo, lo que ella habla de manchas de sangre, ocurre, por ejemplo, en ciertas imágenes de yeso, en donde... La Virgen que ha llorado lágrimas Claro, de sangre. ese tipo de experiencias, se sí. ha visto. Lo que ocurre es que normalmente hay algunos de estos casos que cuando, como bien dice la psicóloga, se abordan desde la clínica, hay algunos investigadores o terapeutas que no se preocupan tanto por la, digamos, la razón paranormal del hecho, sino en la angustia que provoca este tipo de fenómenos, independientemente de que sean o no paranormales. Suceden, ¿no? Alejandro, después más tarde me vas a explicar porque vos has tenido experiencias en una casa, donde después hacen trabajos. Está bien, los parapsicólogos tienen que trabajar, y si lo que hacen le llaman trabajo, bueno, a mí el trabajo me suena como vudú y cosa extraña, y no me gusta hay eso. Otra cosa importante que es bueno distinguir acá, que una cosa es, digamos, el parapsicólogo que se dedica a la investigación de estos casos sin ningún contexto religioso, y otro es el que se autotitula parapsicólogo, que no lo es, que hace ciertas prácticas brujeriles, mágicas. ¿Qué linda con lo religioso como tales país y maíz? Señora, ¿preguntas? A él, justamente, Alejandro. porque la señora él dijo que pasa un estado angustioso cuando viven así estos problemas. Y la señora dijo que ella estaba lo más tranquila. No, pero después de haber vivido ese momento... Yo digo que yo tengo paz porque sé que lo que digo es cierto. Pero, pero vos no podés estar aparte, tranquila en mi casa, viviendo situaciones como las que vivís. En mi casa no es una casa de locos que vos entrar y yo no sentís te ruido y las digo cosas vuelan. Aparte yo vine acá a dar un testimonio, no que me falte el respeto de decir que lo mío no es creíble, porque no es creíble. Vos no me conocés para decir que Y lo no mío te falta no es creíble. respeto por decirte que no es creíble. No, no digas que no te falta decir que respeto. vos no lo crees. Chicas, partimos de la base de que cada una de las personas que se sientan aquí a decir su verdad. No es creíble. Bueno, Para vos. eso es lo que pide Zulema. Estamos. Perfecto. Cuando regresemos, Mercedes va a seguir contando su historia y hay otras historias más. Está el móvil en una casa, verdaderamente mostrando las paredes y los distintos muebles donde suceden fenómenos extraños, apariciones, manchas, luces blancas. Hay espíritus buenos, es de gente que ha pasado algo malo, de gente que ha muerto en el momento que no debía morir por un accidente, por un suicidio. El móvil después del corte, ¿sí? Casas embrujadas. Por favor, Alejandro. Yo quiero decir que estos fenómenos, en realidad, no es que están confundidos con la religión, es el abordaje que uno les da. Esta señora realmente de parapsicología sabe más o menos tanto yo como de japonés. El problema es el siguiente. Estos fenómenos son producidos efectivamente por el inconsciente, por la mente humana, son fenómenos de psicoquinesis, ¿correcto? O sea, el poder de la mente para accionar sobre elementos físicos, movimientos, etcétera. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, o más o menos de acuerdo. Científicamente comprobado. Más o menos de Hay acuerdo. gente que tiene fuerte poder mental. Bien. Hay gente que acude a sacerdotes, a umbandistas, etcétera, y otra gente que acude a los psicólogos. Sí. Los psicólogos tienen su abordaje terapéutico y los umbandistas, PAI, etcétera, tienen el suyo. Si estas personas creen en su creencia de que estos fenómenos son producidos por espíritus, el efecto terapéutico va a tener una resultante en el sentido de que esta gente, como cree que estos fenómenos no los producen ellos, sino que los producen entidades espirituales, el exorcista lo único que hace es cumplir una función terapéutica. Está bien. O sea, Está lo que claro. realmente exorciza no es entidades inmateriales o extrañas. Lo que está exorcizando, lo que está, digamos, tratando terapéuticamente, son las personas que tienen ese contexto de creencia. Gracias, Alejandro. Te quiero agradecer, Gilda, y gracias, Marcela. ¿Sabes un poquito? Si él sabe como yo de chino o japonés, él no sabe nada de mentalismo. Bueno, son distintas posturas, Gilda. Son distintas posturas. Gracias por habernos... ¿Sabes qué sucede? El mentalismo, yo hace 15 años que lo hago, hay curas, psiquiatras, psicólogos trabajando en esto. No puede negar lo que es una realidad. Y aparte esa declaración le hace mal a las personas que están en tratamiento, porque tienen que realmente sobrellevar esto, que dé una solución, ya que está ahí, para participar como colega en tratar de solucionar esto. A ver, ahora le vamos a preguntar. Gracias, Gilda, y gracias, Marcela.
Gracias a vos, Karin. Chau. Y agradece a esa familia que te abrió las puertas de su casa para que nosotros pudiéramos entrar. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo hacer para que se vayan? Vamos a seguir hablando con distintas personas que tienen diferentes historias de casas embrujadas. ¿Por qué no se puede vivir tranquilo en esas cuatro paredes? Me estaba contando Teresita, si no es que explota ninguna lamparita más y no se cortan los micrófonos, como la otra vez que hablamos de energías y demás, que generalmente estos espíritus es de gente que ha sufrido una muerte violenta, según ella, y que se manifiesta porque necesita ir a reconocer, que no son malignos o quieren asustar, sino como que necesitan estar. Pero para Alejandro la explicación es otra, no hay espíritus, hay poder de la mente. Claro, el abordaje desde lo espiritista me parece respetable porque es un abordaje. Pero a mí me parece que hay, y de hecho los investigadores hemos concluido que hay muchos indicadores que muestran de que estos fenómenos psicoquinéticos están, digamos, correlacionados con conductas psicológicas. Por ejemplo, es probable que el hijo de Oscar haya tenido, digamos, algún deseo inconsciente o un llamado de atención y que por alguna forma haya producido ese tipo de fenómenos. Hay otra cosa que quería aclarar con respecto al tema de las bombitas, que es el siguiente. Que explotó recién una, por eso que es un tema muy curioso. A nosotros nos han llegado muchos casos de personas que experimentan fenómenos mucho más cotidianos de este tipo de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, cuando algunas personas llegan con mucha tensión emocional a la casa, hay ciertas, las lamparitas estallan o objetos eléctricos. Es lo que te pasó a vos, Tere, Con ¿no? el micrófono.